noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a tener tres verdaderamente interesantes entrevistas. La primera de ellas tiene que ver con el tema de las medidas que el gobierno está lanzando para destrabar las inversiones. Vamos a hablar con el señor Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, y vamos a ver cuáles son las medidas que probablemente ayuden a dinamizar la economía y al final terminen haciendo más factibles las inversiones, inclusive desde la pyme hasta la gran empresa, que es generalmente de lo que adolece el aparato estatal. La segunda parte del programa vamos a hablar con Marta Galeano Sevilla. Ella es directora de Internacionalidad e Investigación del IED Business School. Vamos a hablar con ella sobre la crisis económica internacional y qué efectos tiene esta crisis que se está, viviendo. Bueno, ya se viene desde hace bastantes meses en Latinoamérica y específicamente en el Perú. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál es el efecto que estamos sintiendo para todos los peruanos? En la tercera parte de la entrevista del programa vamos a hablar con Eugenia Fernán Segarra. Ella es adjunta para la Administración Pública de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar con ella sobre el resultado de una supervisión que se ha hecho a nivel nacional a los hospitales. Vamos a ver qué es lo que se ha encontrado en este estudio con respecto a estas visitas, esta supervisión que se ha hecho a los hospitales a nivel nacional, y vamos a ver de qué manera, esperemos, se podría mejorar también la atención al público en estas entidades. Y empezamos así, Punto Económico, la noche de hoy, y vamos a empezar con un tema bien importante para, sobre todo, los empresarios de todo nivel, desde el más pequeño, desde la micro hasta la gran empresa. Son estas medidas, este conjunto de medidas que el gobierno ha enviado al Congreso y que hay un dictamen, entiendo que se ha aprobado ya la ley, para destrabar las inversiones. Para eso estamos con el señor Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía. Buenas noches. Bienvenido, Miguel, nuevamente a Punto Económico. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son estas medidas? ¿Qué novedades tienen para todos los empresarios que nos están viendo? Bueno, hace ya bastante tiempo que era claro que existían muchísimos obstáculos de diversa naturaleza a que se aceleren los procesos de inversión, desde permisos hasta cualquier otra traba que podía existir. Y no solo este gobierno, anteriores también han hablado de reducir trabas burocráticas y tratar de agilizar los procesos de inversión. Pero normalmente no se han logrado muchos avances. En este caso pareciera que se ha avanzado bastante, se ha hecho una lista bastante larga, se ha consultado con muchísimos expertos en el tema. La mayor parte de las medidas que se han mandado al Congreso como proyecto de ley son medidas que se han discutido meses o años incluso y que son conocidas por los expertos en el tema y se han planteado hace tiempo. Lo que pasa es que nadie se animaba a hacerlas. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno, se han animado a hacerlas y proponer al Congreso. Entiendo que la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el proyecto de ley. Entiendo que ha habido algunos cambios, creo que pequeños, no he podido lamentablemente comparar porque acaba de salir el dictamen, bajo el entendimiento que efectivamente no hay muchos cambios. Realmente habría una serie de medidas que deberían contribuir significativamente a destrabar toda una serie de proyectos de inversión. ¿Cuáles son? Y no solamente proyectos de inversión, estamos hablando en general de una serie de trámites de la actividad económica, ¿no? en general, realmente. Y estamos hablando no solamente de los empresarios, de los grandes proyectos, estamos hablando hasta microempresas y todo el tema. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los más Bueno, la lista es larga, pero digamos, todos los estudios que se han hecho muestran que entre los obstáculos más grandes que existen para todo lo que son obras de infraestructura, servicios públicos y todo lo que es construcción, habilitación urbana, los obstáculos más grandes de estas actividades que son tan importantes y que generan tanto empleo y hay tanta actividad en el Perú hoy día, eran los permisos y autorizaciones municipales. Había una jungla ahí, una maraña de permisos y autorizaciones que retrasaban tremendamente este tipo de actividades. Y básicamente se ha simplificado seriamente todos estos procesos por los que tendrían que pasar, y esto es un gran paso adelante. De manera semejante, Indecopi tiene una comisión contra las barreras burocráticas. Se ha fortalecido esta comisión, que ha existido hace tiempo y que ha cumplido una labor importante, pero lo que esta comisión puede hacer ahora es que cuando encuentra algún funcionario público que haya efectivamente
puesto trabas burocráticas que no son legales, que no corresponden a los procedimientos y que han retrasado actividades económicas, se le puede sancionar personalmente a los funcionarios o servidores públicos que lo hayan hecho. Antes lo que teníamos era una situación donde un funcionario público siempre tiene el riesgo de que si aprueba algo, se le puede acusar de que lo que ha aprobado no está bien. Entonces, ante ese riesgo y ante la ausencia de sanción por no hacer nada, simplemente se ponían trabas, se demoraba. Y no hacer olas en ese simplemente, caso era la mejor opción. yo no hago nada, porque si hago algo, de repente me castigan, me penalizan. Si no hago nada, no me pasa nada. Ahora, el que ponga trabas innecesarias que no correspondan a los procedimientos, demore indebidamente, se le puede poner sanciones. Y hay hasta 20 UIT de sanciones, entiendo. Efectivamente. Entonces, estas sanciones realmente pueden hacer que haya un contrapeso a esta actitud de mejor yo no hago nada, lo empapelo, lo demoro, ¿no? Ahora, este tema es bien importante porque impacta a todo nivel. Estamos hablando, por ejemplo, hay algo, que justamente lo estábamos conversando un poco antes del programa, que es bien simple, que es cuando uno pide una licencia ante cualquier organismo, digamos, lo mínimo, los requisitos siempre están en algo que se llama el TUPA. Pero a veces suelen haber instituciones que piden muchas cosas más de lo que dice el TUPA. Y eso, en teoría, no es reglamentario. No es reglamentario, pero la gente simplemente va a la institución, a una ventanilla y le dicen, todas estas son las cosas que tienes que traer. Tú no te quieres pelear con la persona de la ventanilla, porque si te peleas con la persona de la ventanilla simplemente no te dan nada. No te dan nada y murió. Entonces, hoy en día tú puedes ir en Indecopio y decir, me han pedido cosas que no están en el TUPA, que no corresponden, y el funcionario que te las pidió lo pueden sancionar. Con lo cual, esperaría, ya no te van a estar pidiendo cosas que no corresponden, no son necesarias, ni siquiera son legales, en muchos casos, ¿no? Y eso implicaría también un tema de cultura del ciudadano, de poder exigir sus derechos también. Sobre todo ahora que existe la posibilidad con esta ley de que sea sancionado aquel funcionario que simplemente por no querer avanzar con el proyecto o el trámite lo deja ahí y no hace nada. Sí, es correcto. Entonces, eso también es otro paso adelante. Hay varios temas más, hablando de cosas que tienen que ver con pequeñas, medianas y microempresas. El Estado peruano tiene mecanismos de pago que se originan, que tienen su origen en una época donde el Estado peruano crónicamente no tenía plata para pagar nada. Entonces, los procesos fueron diseñados de tal manera que se pagara, como dicen, tarde, mal y nunca. Como el Estado no tenía plata, la forma de financiar, de evitar tener que hacer pagos es simplemente no le pagas al proveedor. Lo demoraba, lo pateabas. Y de nuevo, ¿qué podías hacer al respecto? Entonces, hoy día, eso que en alguna época no es que estuviera bien, pero tenía alguna razón de ser, una lógica, hoy día es absurdo porque el Estado peruano no le falta dinero. Y si se quiere financiar, si un día le faltara, se puede financiar a tasas baratísimas. Mientras que el proveedor, MIPE, pequeña empresa, microempresa, se tiene que financiar a tasas que son muchísimo más altas. 4, 5, 10 veces lo que le cuesta al Estado financiarse. Entonces no tiene sentido que el Estado se financie cuando el Estado tiene costos bajísimos de 1 a 4%, con la plata del microempresario, que le cuesta 10, 20, 40% financiarse. Entonces, eso es, digamos, es una negligencia criminal casi, ¿no? Entonces, básicamente se busca eliminar o reducir ese tipo de demoras para que se le pague a tiempo, porque además está bien que se le pague a tiempo y al Estado no le cuesta nada hacerlo. Además, por algo bien sencillo, finalmente es el referente, o sea, toda la gente... El Estado debiera ser un pagador, siempre. Es decir, si existe la SUNAT por el lado del Estado que exige a todo el mundo ser buen pagador, paga a tiempo. Es imposible, no cabe en la mente de alguien que el Estado sea el primer mal pagador. ¿Y cuántos casos se han visto donde empresarios han tenido que hacerle juicio al Estado? Y han tenido años y años y años, obviamente, en épocas de inflación. La deuda al final terminaba licuándose por el tema de la inflación. Eso es terminar matando a las empresas. Es algo importante. Otra cosa que hay también de alcance bastante general, todos los estudios también indican, en el índice global de competitividad, por ejemplo el Foro Económico Mundial, indican que la inversión en investigación y desarrollo es una de las grandes debilidades competitivas del Perú. Lo que era increíble es que no se permitía deducir como gasto de una empresa los gastos en investigación y desarrollo.
porque ibas en contra de lo que deberías básicamente, promover. Si yo gastaba en investigación y desarrollo, era lo mismo que tener utilidades. Yo pagaba lo mismo que si pagara utilidades a una empresa. Entonces, eso es absurdo. Finalmente se permite que se deduzcan los gastos de investigación y desarrollo como un gasto legítimo de una empresa. Así es. Pero me gustaría resaltar este tema, porque finalmente, es decir, los países desarrollados son desarrollados por algo, porque básicamente... En buena parte porque hacen gastos de investigación y desarrollo, y no tiene sentido que el Estado te cobre lo mismo que si fueran utilidades de tu empresa, que tú estuvieras invirtiendo en investigación y desarrollo. Además, porque a todo el mundo, a cada uno de los peruanos de todo el país, le conviene que las empresas hagan investigación y desarrollo, porque de esa forma vamos a poder grandes tener desventajas competitivas, y ayudar a resolverla ayudaría al desarrollo y a la competitividad del Perú. Ahora, en línea parecida, hasta hace no mucho tiempo, hasta hace unos pocos años, en el Perú tampoco se permitía que se dedujera cualquier gasto en capacitación del personal. Con lo cual había un desincentivo a hacer la capacitación del personal. Si yo gastaba plata en capacitar, entrenar a mi personal, no importa, paga como si fuera utilidad. También era de locura, digamos, ¿no? Eso, algunos años se han comenzado a dar los primeros pasos, pero todavía lo que se permite deducir es bien bajo. Para el caso de MIPES, entiendo, se ha ampliado y ya no se tiene esas mismas limitaciones tan bajas de lo que tú puedes deducir de gasto de capacitación. Sería bueno que se os ampliara más, digamos, ¿no? Pero tenemos, todo esto son pasos adelante, pasos adelante. Otras cosas que se han hecho, existe un mecanismo que se llama obras por impuesto, donde las empresas privadas pueden realizar obras que estén preaprobadas y formen parte de programas de inversión pública, y decir, yo la hago. La figura es que si esta obra ya es parte de una inversión pública aprobada, y lo que ocurre es que el sector privado tiene mucha más capacidad de realmente ejecutar y poner en marcha proyectos que el sector público, donde muchas veces languidecen por años, se permita que lo que se gaste en estas obras ya autorizadas y que formen parte de programas de inversión pública o que hayan cumplido con toda la normatividad, se deduzcan de los impuestos de la empresa. Y se aproveche el hecho que el sector privado tiene mayor capacidad de ejecución. Lo va a hacer más rápido, probablemente más Pero había eficientemente. muchas limitaciones a dónde es que podías aplicar esto. Solo se podía aplicar a proyectos de infraestructura y solamente en aquellas provincias, municipios, regiones en que hubieran gastos por canon, regalías o de canon. Ahora se ha ampliado y se ha dicho, no, tú puedes hacer esto para cualquier inversión pública. Además, muy importante, antes no se permitía que se dedujeran como gasto los estudios de prefactibilidad. Entonces, para preparar un proyecto, si tú lo preparabas, si tú gastabas en programar bien un proyecto, eso no podías hacerlo. Ahora sí puedes. Antes tampoco se permitía que si tú hacías obras para mantener una inversión, eso no contaba tampoco. Entonces es absurdo, todo se sabe que la mejor inversión es el mantenimiento de una obra existente. Si no te cuesta mucho más tener que rehacerlo. Tienes que volver a invertir todo el monto Ahora, de inversión las inicial. obras de mantenimiento, los gastos de mantenimiento también se pueden incluir dentro del programa. Ahora, todo esto es bueno. Pero